Cuando mi hija Beatriz me gritó que yo debería haber muerto en lugar de su madre, jamás imaginé que esas palabras serían el primer paso hacia la destrucción completa de su propia vida. Lo que ella no sabía es que yo ya había comenzado a investigar sus verdaderas intenciones 3 meses antes de que Isabel falleciera. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Álvaro Montoya Ruiz. Tengo 72 años y durante 43 años viví el matrimonio más hermoso que un hombre puede desear junto a Isabel Vega Morales. Pero esta historia no comienza con su muerte, sino con el momento exacto en que descubrí que mi propia hija estaba esperando que su madre muriera para resolver sus problemas financieros. Era el 15 de junio de 2023 cuando el doctor Miguel Ortega Sánchez nos dio la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Isabel tenía cáncer de páncreas en estado avanzado. Recuerdo perfectamente sus palabras. Señor Montoya, lamento informarle que el tumor es inoperable. Le quedan entre 6 y 12 meses de vida. Isabel tomó mi mano con esa fortaleza que siempre la caracterizó y me dijo: Álvaro, quiero vivir estos meses en paz, en nuestra casa, rodeada de las personas que amo. No quiero tratamientos que solo prolonguen mi sufrimiento. Pero Beatriz, nuestra única hija, tenía otros planes. Esa misma tarde, cuando regresamos a casa en la calle Velázquez número 123, ella ya había investigado clínicas privadas en Suiza que ofrecían tratamientos experimentales por 200.000 euros. «Papá, no puedes rendirte así», me gritó con lágrimas en los ojos. «Mamá puede salvarse si probamos este tratamiento. El doctor Klaus Weber de la clínica de Zúrich tiene una tasa de éxito del 30%. Yo miré a Isabel, quien negó suavemente con la cabeza. «Beatriz, mi amor», le dijo mi esposa, «he vivido 69 años maravillosos. Quiero que mis últimos meses sean de calidad, no conectada a máquinas en un país extraño». Pero mi hija insistía día tras día. «¿Cómo puedes ser tan egoísta, papá? Tienes el dinero para salvarla y no lo haces». Esa frase me dolió profundamente, pero lo que realmente me alertó fue algo que escuché por casualidad el 10 de agosto de 2023. Beatriz estaba hablando por teléfono con su esposo, Rubén Castillo Díaz, en el jardín de nuestra casa. Pensaba que yo estaba durmiendo la siesta, pero me había levantado para buscar agua. «Rubén, si mamá muere pronto, papá heredará todo y después nosotros. Con esa cantidad podemos salvar el negocio», susurró mi hija. «Pero si gastamos 200.000 euros en ese tratamiento y mamá muere igual, nos quedamos sin nada». Sentí como si un puñal atravesara mi corazón. Mi propia hija estaba calculando la muerte de su madre en términos financieros. Esa noche no pude dormir. Isabel se dio cuenta de mi inquietud. «¿Qué te preocupa, mi amor?», me preguntó acariciando mi rostro. No le conté lo que había escuchado. No quería que sus últimos meses estuvieran marcados por esa traición, pero decidí que necesitaba protegerla y protegerme. Al día siguiente, sin decírselo a nadie, contraté los servicios de un investigador privado, Esteban Ruiz Moreno. Le pedí que investigara discretamente la situación financiera de Beatriz y Rubén. Lo que descubrí en las siguientes semanas me confirmó mis peores sospechas. Rubén tenía un negocio de importación de productos electrónicos que estaba quebrado. Debía 300.000 euros a diversos proveedores y bancos. La empresa Castillo Importaciones S.L. estaba a punto de declararse en bancarrota. Durante los meses siguientes, observé cómo Beatriz visitaba a su madre con una doble cara que me revolvía el estómago. Por un lado actuaba como la hija amorosa y devota. Por el otro, yo la veía calculando mentalmente cada día que Isabel seguía viva. El 20 de diciembre de 2023, Isabel tuvo una recaída severa. La llevamos al Hospital Universitario La Paz, donde el doctor Ortega nos confirmó que era cuestión de semanas. Beatriz lloró desconsoladamente, pero yo vi algo diferente en sus ojos. Alivio. Esa noche, mientras Isabel dormía sedada, Beatriz se acercó a mí en el pasillo del hospital. «Papá, cuando mamá,
Cuando esto termine, quiero que sepas que siempre podrás contar conmigo, me dijo abrazándome. Rubén y yo cuidaremos de ti. Qué irónico. La misma persona que había estado esperando la muerte de su madre para heredar, ahora me prometía cuidados que yo no necesitaba ni quería de ella. Los últimos 3 meses de Isabel fueron una mezcla de momentos hermosos y observaciones dolorosas. Cada vez que mi esposa tenía un día malo, veía una pequeña sonrisa en los labios de Beatriz. Cada vez que Isabel mejoraba temporalmente, mi hija se ponía nerviosa. Pero yo seguía documentando todo, guardando cada conversación sospechosa, cada gesto calculado, porque algo en mi interior me decía que la verdadera traición aún estaba por llegar. Y tenía razón. Los últimos días de enero de 2024 fueron los más intensos de mi vida. Isabel se debilitaba visiblemente, pero mantenía esa dignidad serena que siempre me enamoró. Sin embargo, fue precisamente durante esas semanas cuando comencé a notar comportamientos extraños en Beatriz que me pusieron en máxima alerta. El 3 de febrero, mientras yo acompañaba a Isabel en una sesión de quimioterapia paliativa, Beatriz se quedó en casa supuestamente para limpiar y organizar. Cuando regresamos, encontré papeles revueltos en el escritorio de Isabel, documentos bancarios, pólizas de seguros, escrituras de propiedades. Todo había sido movido de su lugar original. «Beatriz, ¿has estado revisando estos documentos?», le pregunté directamente. Ella se puso nerviosa, jugando con sus manos como hacía desde niña cuando mentía. «Solo quería ayudar a organizar, papá. Mamá tiene tantos papeles importantes». Isabel, desde su sillón, la miró con cierta extrañeza. «Hija, esos documentos están perfectamente ordenados en mis carpetas. No necesitaban organización». Fue ahí cuando decidí acelerar mi propia investigación. Al día siguiente, contacté a Esteban Ruiz Moreno, mi investigador privado, y le pedí un informe completo sobre las actividades de Beatriz y Rubén. Lo que descubrió superó mis peores expectativas. Rubén no solo debía 300.000 euros, sino que había estado utilizando el nombre de nuestra familia para conseguir créditos adicionales. Había 3 préstamos por un total de 150.000 euros más, avalados con la promesa de próxima herencia familiar sustancial. Pero lo más perturbador vino después. Esteban había seguido a Beatriz durante una semana y documentó algo que me heló la sangre. Mi hija había visitado 5 bufetes de abogados diferentes, consultando sobre procedimientos de herencia en casos de enfermedad terminal y plazos legales para transferencia de bienes tras fallecimiento. El 15 de febrero, Isabel tuvo una crisis respiratoria que nos obligó a hospitalizarla nuevamente. Durante los 3 días que estuvo internada, algo extraordinario sucedió que me abrió completamente los ojos. Beatriz llegó al hospital con una carpeta llena de formularios. «Papá, el doctor Fernández me pidió que mamá firme estos documentos para agilizar su tratamiento», me dijo con total naturalidad. Revisé los papeles y mi corazón se detuvo. No eran formularios médicos. Eran documentos de transferencia bancaria, autorizaciones para acceso a cuentas y, lo más grave, un poder notarial que le daría a Beatriz control total sobre los bienes de Isabel en caso de incapacidad temporal o permanente. «Beatriz», le dije manteniendo la calma, «estos no son documentos médicos, son documentos legales muy específicos». Su rostro cambió completamente. La máscara de hija preocupada se desplomó por un instante y vi algo que jamás había visto en ella: frialdad calculadora. «Papá, solo quiero estar preparada para ayudar en caso de que mamá no pueda tomar decisiones», respondió, pero su voz temblaba. «¿Ayudar a quién exactamente?», le pregunté directamente. No respondió. Simplemente guardó los documentos y salió de la habitación. Esa noche, mientras Isabel dormía sedada después de la crisis, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y grabé un mensaje dirigido a mi esposa, explicándole todo lo que había descubierto sobre nuestra hija. No se lo mostraría mientras viviera, pero necesitaba que quedara registrado mi conocimiento de la situación.
También contacté discretamente a nuestro abogado familiar, Tomás Navarro Herrera, para programar una cita urgente. Le expliqué la situación por teléfono y él me aconsejó actuar con extrema cautela. «Señor Montoya», me dijo Tomás, «lo que me cuenta es legalmente muy grave. Si su hija está intentando obtener documentos fraudulentos mientras su esposa está vulnerable, podríamos estar hablando de intento de estafa agravada». El 28 de febrero, Isabel regresó a casa, pero su estado era delicado. Los médicos nos dieron un pronóstico de 2 semanas, máximo un mes. Beatriz intensificó sus visitas, pero yo ahora veía cada gesto, cada palabra, cada mirada con una perspectiva completamente diferente. Un día la encontré susurrando por teléfono en el balcón. «No, Rubén, no podemos esperar más. Los acreedores van a embargar la empresa la próxima semana. Necesitamos que esto se resuelva rápido». Cuando me vio, colgó inmediatamente. Era el médico de mamá, mintió descaradamente. Pero yo ya no era el padre ingenuo que creía ciegamente en su hija. Era un hombre que había aprendido a proteger a la mujer que amaba y a protegerme a mí mismo. Durante la primera semana de marzo, mientras Isabel entraba en sus últimos días, Beatriz comenzó a hacer preguntas cada vez más directas sobre testamentos, cuentas bancarias y propiedades. Incluso llegó a sugerir que Isabel debería poner todo en orden para evitarnos problemas después. El 10 de marzo, Isabel me llamó cuando estábamos solos. Su voz era débil, pero su mente seguía completamente lúcida. «Álvaro, he notado cosas extrañas en Beatriz», me susurró. «Ayer intentó que firmara unos papeles cuando tú no estabas. Me dijo que eran para el hospital, pero parecían documentos bancarios». Mi corazón se destrozó. Isabel había comenzado a darse cuenta de la traición de su propia hija. «No te preocupes, mi amor», le respondí besando su frente. «Yo me haré cargo de todo». Pero por dentro ya estaba planeando cómo responder a esta traición de la manera más contundente posible. El 14 de marzo por la noche, Isabel entró en coma. Beatriz lloró desconsoladamente, pero yo vi cómo revisaba su reloj constantemente, como si estuviera calculando tiempos. Al día siguiente, el 15 de marzo de 2024, Isabel falleció a las 6 de la mañana, y apenas 2 horas después, mi hija demostró exactamente quién era realmente. El 15 de marzo de 2024 será grabado en mi memoria como el día en que perdí a mi esposa y descubrí el verdadero rostro de mi hija. Isabel exhaló su último suspiro a las 6:04 de la mañana, rodeada del silencio sagrado que merece el final de una vida plena. Yo sostuve su mano hasta que se enfrió completamente. Beatriz había llegado al hospital 1 hora antes, como si hubiera sentido que el momento final se acercaba. Lloró genuinamente cuando Isabel cerró los ojos para siempre, y por un momento pensé que tal vez había juzgado mal a mi hija. Tal vez el dolor y la desesperación económica la habían llevado a actuar de manera extraña, pero en el fondo seguía siendo la niña que había criado con tanto amor. Qué equivocado estaba. Apenas terminamos los procedimientos hospitalarios, Beatriz se acercó a mí con una expresión que jamás había visto en su rostro. Sus ojos, que momentos antes habían derramado lágrimas por su madre, ahora brillaban con una frialdad que me estremeció. «Papá, necesitamos hablar de los arreglos del funeral», me dijo con una voz controlada, casi empresarial. «He estado pensando en lo que mamá habría querido». Sus palabras me parecieron extrañas, pero atribuí su tono a la forma en que cada persona procesa el duelo. Le dije que podíamos discutir todo en casa, que primero necesitábamos descansar y asimilar la pérdida. Pero Beatriz tenía otros planes. «No, papá, necesitamos organizarlo ahora. Ya contacté a la funeraria Paz Eterna en la calle Alcalá. Tienen disponibilidad para pasado mañana, 17 de marzo. Me sorprendió que hubiera hecho esos contactos tan rápidamente, pero nuevamente pensé que quizás era su manera de mantenerse ocupada para no pensar en el dolor. Lo que sucedió después cambió para siempre mi percepción de los límites de la maldad humana. Esa misma tarde, mientras yo intentaba procesar la pérdida en la soledad de nuestra casa, Beatriz llegó acompañada de Rubén
y me presentó una lista detallada de arreglos necesarios para el funeral. «Papá, he decidido que el velorio debe ser íntimo, solo para familia cercana», comenzó a explicarme. Mamá era una persona reservada y no le habría gustado un funeral multitudinario. Eso era completamente falso. Isabel era querida por docenas de amigos, vecinos y familiares que merecían despedirse de ella. Pero antes de que pudiera objetar, Beatriz continuó. «También creo que deberías considerar no asistir al servicio religioso», me dijo mirándome directamente a los ojos. «¿Perdón?», respondí, creyendo que había escuchado mal. «Estás muy alterado, papá. Podrías hacer una escena emocional que incomode a los invitados. Sería mejor que te quedes en casa descansando». Rubén asintió apoyando a su esposa. «Don Álvaro, Beatriz tiene razón. Usted está muy vulnerable ahora. No es conveniente que se exponga a toda esa presión emocional». Sentí como si hubiera entrado en una pesadilla. Mi propia hija me estaba sugiriendo que no asistiera al funeral de mi esposa de 43 años, la mujer con quien había compartido cada día de mi vida adulta, cada sueño, cada proyecto. «Beatriz», le dije controlando mi voz, «Isabel era mi esposa. Tengo derecho y obligación de estar presente en su despedida». Ella intercambió una mirada extraña con Rubén antes de responder. «Papá, solo queremos lo mejor para ti. El estrés de un funeral público podría afectar tu salud». Esa noche, después de que se marcharon, llamé a nuestro párroco, el padre Antonio Jiménez, para confirmar los detalles del servicio religioso. Lo que me dijo me confirmó que algo muy siniestro estaba sucediendo. «Don Álvaro, su hija vino a verme esta tarde», me informó el sacerdote. «Me pidió que oficiara una misa privada solo para ella y su familia directa. Dijo que usted estaba demasiado enfermo para asistir». «Padre Antonio», le respondí, «estoy perfectamente bien y quiero estar presente en la despedida de mi esposa». Hubo un silencio incómodo antes de que él respondiera. «Por supuesto, don Álvaro», pero su hija fue muy insistente. Incluso mencionó que podrían necesitar seguridad adicional. ¿Seguridad adicional? ¿Para qué necesitarían seguridad en el funeral de Isabel? La respuesta llegó la mañana del 17 de marzo. Me vestí con mi mejor traje negro, el mismo que había usado en nuestra boda 43 años atrás. Tomé las flores favoritas de Isabel, margaritas blancas, y me dirigí a la funeraria Paz Eterna, con el corazón destrozado pero decidido a despedirme dignamente de la mujer de mi vida. Cuando llegué a las 10 de la mañana, encontré algo que jamás habría imaginado posible. 2 hombres corpulentos, vestidos de negro, estaban parados en la entrada principal. Al verme acercarme, uno de ellos se dirigió hacia mí. «¿Es usted Álvaro Montoya?», me preguntó con tono profesional. «Sí, soy el esposo de Isabel. Vengo a despedirme de mi mujer». «Lo siento, señor, pero tengo instrucciones específicas de no permitirle el acceso». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Instrucciones de quién?». «De la señora Beatriz Montoya. Ella es quien contrató nuestros servicios». En ese momento vi a Beatriz salir de la funeraria. Caminó directamente hacia mí con una expresión de determinación que jamás había visto en ella. «Papá, te dije que no vinieras», me dijo sin mostrar ni un ápice de compasión. «Beatriz, soy el viudo de Isabel. Tengo derecho a estar aquí». «No», me respondió con una frialdad que me atravesó el alma. «Tú tienes la culpa de que mamá esté muerta. Si hubieras aceptado el tratamiento en Suiza, ella seguiría viva». Las personas que entraban y salían de la funeraria comenzaron a detenerse, creando un círculo de curiosos alrededor de nosotros. «Beatriz, por favor, no hagas esto», le supliqué. «Solo quiero despedirme de tu madre». Pero ella se acercó más a mí y con una voz lo suficientemente alta para que todos los presentes la escucharan, pronunció las palabras que destruyeron para siempre cualquier lazo familiar entre nosotros. «Deberías estar muerto en lugar de mamá. Tú la mataste con tu egoísmo. No mereces estar aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Docenas de personas nos miraban con una mezcla de horror y curiosidad morbosa. Los guardias se acercaron más a mí, esperando órdenes. «Sáquenlo de aquí», ordenó Beatriz. «No quiero verlo nunca más». Los 2 guardias se acercaron a mí con movimientos mecánicos, profesionales.
Uno me tomó del brazo izquierdo, mientras el otro se posicionaba a mi derecha. Yo sostuve firmemente el ramo de margaritas blancas, negándome a soltarlas incluso en medio de esa humillación devastadora. «Por favor, señor, acompáñenos», me dijo el más alto de los dos, con una cortesía fría que hacía la situación aún más surrealista. Mientras me alejaban físicamente de la entrada, comencé a gritar el nombre de Isabel. No era una reacción planificada, sino algo instintivo, desesperado. «Isabel, Isabel, no puedo despedirme de ti». Mi voz resonó por toda la calle Alcalá. Los transeúntes se detenían, algunos sacaban sus teléfonos para grabar la escena. Una mujer mayor comenzó a llorar al presenciar mi dolor. Un hombre de mediana edad se acercó a uno de los guardias. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no dejan pasar a este señor?», preguntó indignado. Beatriz respondió con una voz controlada, actuando como si fuera la víctima de la situación. «Es mi padre. Está muy alterado por la pérdida de mamá. El médico nos recomendó que no asistiera al funeral por su estado mental». Esa mentira me atravesó como una daga. No solo me había prohibido despedirme de Isabel, sino que ahora inventaba diagnósticos médicos falsos para justificar su crueldad ante los extraños. «Es mentira», grité mientras los guardias me empujaban hacia la acera. «Soy su esposo. Llevamos casados 43 años». Pero los murmullos de la multitud comenzaron a dividirse. Algunos me miraban con compasión, otros con desconfianza. La narrativa que Beatriz había construido era simple y efectiva. Un viudo desequilibrado al que había que proteger de sí mismo. Los guardias finalmente me soltaron cuando estuvimos a una distancia considerable de la funeraria. «Señor, por favor, váyase a casa», me dijo uno de ellos con cierta compasión en la voz. «No queremos llamar a la policía». Me quedé parado en la acera, sosteniendo las margaritas de Isabel, viendo cómo la gente entraba y salía del lugar donde descansaba el cuerpo de la mujer que había amado durante toda mi vida adulta. Era como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Pero en medio de esa devastación emocional, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La conmoción inicial dio paso a una claridad mental que no había sentido en meses. Mientras caminaba lentamente hacia mi coche, saqué mi teléfono móvil y comencé a hacer algo que resultaría crucial en los días siguientes. Grabé un mensaje de audio dirigido a mí mismo, documentando exactamente lo que acababa de suceder. La fecha, la hora, los nombres de los testigos que había identificado, las palabras exactas que Beatriz había pronunciado. Cada detalle quedó registrado con mi voz temblorosa, pero determinada. De camino a casa, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Era como si toda la ciudad hubiera sido testigo de lo ocurrido y quisiera expresar su indignación o su apoyo. La primera llamada fue de Carmen Delgado, nuestra vecina de toda la vida. «Álvaro, acabo de enterarme de lo que pasó en la funeraria. Es inhumano lo que te hizo Beatriz. Isabel debe estar revolviéndose en su ataúd». Después llamó Miguel Serrano, el hermano de Isabel. «Cuñado, no entiendo nada. Beatriz me dijo que estabas hospitalizado. Vine desde Valencia para el funeral y me encuentro con este espectáculo». Una tras otra las llamadas fueron llegando. Amigos, familiares, conocidos, todos expresando su horror por lo que había presenciado o escuchado. Al final de la tarde, mi teléfono marcaba 66 llamadas perdidas. Pero hubo 3 conversaciones que fueron particularmente reveladoras. La primera fue con Pilar Vega, la hermana menor de Isabel. «Álvaro, Beatriz me llamó hace una hora diciendo que habías tenido un episodio psicótico y que los médicos recomendaron internarte. ¿Es verdad?» «Pilar», le respondí, «estoy perfectamente cuerdo. Tu hermana murió ayer y hoy no me permitieron despedirme de ella. Eso es lo único que ha pasado». Hubo un silencio largo antes de que ella respondiera. «Álvaro, esto no es normal. Beatriz está inventando historias contradictorias. Le dijo a la tía Mercedes que habías amenazado con hacer daño a los asistentes al funeral». La segunda llamada crucial vino de Joaquín Moreno, nuestro contador de confianza desde hacía 20 años. «Don Álvaro, siento mucho la pérdida de doña Isabel.
pero necesito informarle algo urgente. Su hija vino a mi oficina esta mañana con unos documentos que dice que usted firmó, autorizándola a acceder a las cuentas bancarias de su esposa. Mi sangre se heló. Joaquín, yo no he firmado ningún documento de ese tipo. Eso pensé. Los documentos parecían auténticos, pero algo no cuadraba. Le dije que necesitaba confirmar con usted personalmente antes de procesar cualquier transacción. La tercera llamada fue la que terminó de confirmar mis sospechas más terribles. Era de Esteban Ruiz Moreno, mi investigador privado. Señor Montoya, lamento llamarlo en este momento de duelo, pero hay algo que debe saber inmediatamente. Esta mañana seguí a su hija después de lo ocurrido en la funeraria. Fue directamente a 3 sucursales bancarias diferentes con documentos que intentó presentar como poderes notariales firmados por usted y su esposa. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Autorizaciones para transferencias inmediatas, solicitudes de acceso a cajas de seguridad y peticiones para conocer los saldos exactos de todas las cuentas familiares. Esa noche, sentado en el salón de nuestra casa donde Isabel y yo habíamos compartido tantos momentos felices, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitir que la muerte de mi esposa fuera utilizada por nuestra hija para enriquecerse mientras me hundía en el dolor y la humillación. Beatriz había cometido un error fatal. Había subestimado completamente la inteligencia y los recursos de un hombre que había construido un patrimonio considerable durante décadas de trabajo honesto. Abrí mi agenda telefónica y marqué un número que no había usado en años, pero que sabía que sería crucial para lo que tenía planeado hacer. Tomás Navarro Herrera, bufete de abogados, respondió una voz profesional. Tomás, soy Álvaro Montoya. Necesito verte mañana a primera hora, es urgente. Por supuesto, Álvaro, ¿de qué se trata? De proteger el legado de Isabel y de enseñarle a mi hija que algunas acciones tienen consecuencias permanentes. La mañana del 18 de marzo amaneció gris y lluviosa, como si el cielo llorara por Isabel. Me levanté temprano, no por elección, sino porque el insomnio había sido mi compañero durante toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de desprecio en el rostro de Beatriz cuando ordenó mi expulsión del funeral. A las 8 en punto, estaba sentado en la oficina de Tomás Navarro Herrera, en el despacho que había conocido durante 20 años de relación profesional. Tomás, un hombre de 62 años con canas plateadas y ojos perspicaces, me recibió con la solemnidad que requería el momento. Álvaro, ante todo, mis más sinceras condolencias por la pérdida de Isabel, comenzó estrechando mi mano con firmeza. Fue una mujer extraordinaria. Gracias, Tomás, pero no he venido aquí solo a llorar mi pérdida. He venido a protegerla. Le narré detalladamente los acontecimientos de los últimos días, la conducta extraña de Beatriz durante la enfermedad de Isabel, los documentos sospechosos, las consultas a múltiples bufetes y finalmente la humillación del funeral y los intentos inmediatos de acceso a las cuentas bancarias. Tomás tomaba notas meticulosamente, frunciendo el ceño cada vez más a medida que avanzaba mi relato. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró profundamente. Álvaro, lo que me describes constituye varios delitos potenciales: intento de estafa, falsificación de documentos y posiblemente abuso de persona vulnerable si hubiera logrado que Isabel firmara algo durante su enfermedad. ¿Qué opciones tengo?, le pregunté directamente. Primero, necesitamos asegurar inmediatamente todos tus bienes y los de Isabel. Segundo, debemos documentar formalmente todos estos intentos fraudulentos. Y tercero, hizo una pausa dramática. Tercero, puedes utilizar tu posición legal como viudo para revisar completamente las disposiciones testamentarias existentes. Esa misma mañana, Tomás y yo nos dirigimos al Banco Santander de la sucursal principal, donde Isabel y yo manteníamos nuestras cuentas principales. Lo que descubrimos allí confirmó mis peores sospechas y superó incluso las expectativas más pesimistas. La directora de la sucursal, Elena Castañeda, nos recibió en su oficina privada. Era una mujer elegante de unos 50 años
que conocía a nuestra familia desde hacía una década. Don Álvaro, lamento mucho su pérdida, comenzó con genuina compasión, pero debo informarle sobre unos incidentes muy preocupantes que han ocurrido en las últimas 48 horas. Elena abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Su hija Beatriz ha visitado nuestra sucursal 3 veces desde ayer. En la primera ocasión presentó unos documentos que supuestamente le otorgaban poder sobre las cuentas de su esposa. ¿Y qué tipo de documentos eran?, preguntó Tomás con voz profesional. Aparentemente poderes notariales con firmas de doña Isabel fechados el día de su fallecimiento, respondió Elena con evidente incomodidad. Por protocolo, rechazamos procesarlos sin verificación adicional. Mi corazón se aceleró. Beatriz había intentado falsificar la firma de su madre el mismo día que murió. Pero hay más, continuó Elena. En su segunda visita trajo documentos diferentes. Esta vez, supuestas autorizaciones firmadas por usted, don Álvaro, permitiéndole acceder a la caja de seguridad familiar. Documentos que yo jamás firmé, declaré categóricamente. Lo imaginé, por eso preservé copias de todo y contacté a nuestro departamento de fraude. Tomás se inclinó hacia adelante. ¿Hubo una tercera visita? Sí, esta mañana temprano. Beatriz vino acompañada de un hombre que se presentó como contador familiar. Insistieron en que tenían derecho legal a conocer todos los movimientos bancarios de los últimos 6 meses de las cuentas de doña Isabel. Elena nos mostró las copias de los documentos falsificados. Incluso para mi ojo no entrenado, las firmas de Isabel parecían toscas imitaciones de su caligrafía elegante. Pero lo que más me impactó fue la fecha. 15 de marzo de 2024, el mismo día de su muerte. Elena, le dije, quiero que congeles inmediatamente todas las cuentas asociadas a Isabel y que requieras mi presencia personal para cualquier transacción relacionada con nuestros bienes. Por supuesto, don Álvaro. Ya tomé esas medidas preventivamente. Desde el banco, nos dirigimos al registro de la propiedad, donde Isabel y yo teníamos registradas nuestras propiedades. La casa familiar en la calle Velázquez, un apartamento en la costa que habíamos comprado para nuestra jubilación, y un pequeño local comercial que alquilábamos como inversión. El registrador, Fernando Vázquez, nos confirmó algo que me heló la sangre. Don Álvaro, ayer por la tarde recibimos una consulta muy específica sobre los títulos de propiedad registrados a nombre de doña Isabel. Una mujer que se identificó como su hija quería conocer el procedimiento exacto para transferir propiedades en casos de herencia. ¿Qué tipo de información solicitó?, preguntó Tomás. Plazos legales, documentos necesarios, posibilidad de transferencias inmediatas y específicamente si existía algún impedimento para que un heredero directo vendiera propiedades antes de finalizar completamente el proceso sucesorio. Beatriz no solo estaba intentando acceder a nuestro dinero, sino que ya estaba planeando vender nuestras propiedades. Probablemente para saldar las deudas de Rubén lo antes posible. Por la tarde, Esteban Ruiz Moreno, mi investigador privado, me entregó un informe que completó el panorama devastador de la traición de mi hija. Señor Montoya, me explicó en un café discreto cerca de mi casa, he profundizado en la investigación sobre las actividades de su hija y su yerno. La situación es peor de lo que pensábamos. Abrió una carpeta llena de fotografías y documentos. Rubén no solo debe 300.000 euros por su negocio fallido, también tiene deudas de juego por 120.000 euros adicionales con prestamistas privados. Me mostró fotos de Rubén entrando y saliendo de casas de apuestas clandestinas, recibos de préstamos con intereses usurarios y lo más perturbador, un documento donde había utilizado nuestra dirección familiar como garantía colateral para un préstamo de 50.000 euros. Pero lo más grave, continuó Esteban, es que su hija y su yerno han estado viviendo con la expectativa de su herencia durante meses. Encontré mensajes de WhatsApp entre ellos donde calculan exactamente cuánto dinero obtendrían vendiendo sus propiedades. Me mostró capturas de pantalla de conversaciones que había obtenido de manera legal a través de un contacto en una compañía telefónica. Los mensajes eran despiadados en su frialdad calculadora. Beatriz, cuando papá muera después de mamá,
Tendremos cerca de 1.200.000 euros, suficiente para salvar el negocio y empezar de nuevo. Rubén: ¿y si tu padre no muere pronto? Beatriz: los hombres mayores no duran mucho después de perder a sus esposas. Y si dura demasiado, siempre podemos gestionar su ingreso en una residencia por incapacidad mental. Esas palabras me atravesaron como balas. Mi propia hija no solo había deseado mi muerte, sino que había planeado declararme incapaz mentalmente para apoderarse de mis bienes. Esa noche, solo en casa, tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Esa noche del 18 de marzo, me senté en el escritorio de Isabel, rodeado por 43 años de recuerdos compartidos. Fotografías de nuestra boda, viajes, celebraciones familiares cuando Beatriz aún era la hija amorosa que habíamos criado. Pero las imágenes del pasado ya no podían borrar la realidad presente. Mi hija había cruzado una línea que no tenía retorno. Abrí el testamento que Isabel y yo habíamos redactado 5 años atrás, cuando cumplimos 67 años. Era un documento simple y generoso. Yo heredaría todo de Isabel, y cuando yo muriera, Beatriz recibiría la totalidad de nuestros bienes, estimados en 1.300.000 euros entre propiedades, ahorros e inversiones. ¡Qué ironía tan amarga! La misma hija que había calculado mi muerte para enriquecerse, iba a descubrir que sus propias acciones habían destruido esa posibilidad para siempre. A las 9 de la mañana del 19 de marzo, exactamente 72 horas después del fallecimiento de Isabel, me presenté nuevamente en el despacho de Tomás Navarro con una determinación que no había sentido en décadas. «Tomás, quiero cambiar completamente mi testamento», le anuncié sin preámbulos. «Beatriz no recibirá ni un euro de mi patrimonio». Mi abogado me observó con expresión seria. «Álvaro, entiendo tu dolor y tu rabia, pero las decisiones testamentarias tomadas en momentos de gran estrés emocional pueden ser cuestionadas legalmente. Te recomiendo que reflexiones con calma». «He reflexionado toda la noche», le respondí mostrándole las capturas de pantalla que Esteban me había entregado. «Lee estos mensajes y dime si mi decisión te parece precipitada». Tomás leyó los mensajes de WhatsApp en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. Cuando terminó, se quitó las gafas y las limpió lentamente. «Álvaro, esto cambia todo. Estos mensajes demuestran premeditación y planificación deliberada para beneficiarse de tu muerte. Legalmente constituyen evidencia de indignidad hereditaria». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que, según el Código Civil español, un heredero puede ser excluido de la herencia si ha cometido actos graves contra el causante. En tu caso, los intentos de falsificación, la humillación pública y estos mensajes donde planifica beneficiarse de tu muerte constituyen causales más que suficientes. Pero yo tenía otros planes. No quería simplemente excluir a Beatriz de mi herencia. Quería algo más educativo, más impactante. Quería que ella sintiera exactamente lo mismo que yo había sentido cuando me expulsó del funeral de Isabel. «Tomás, no quiero solo modificar mi testamento. Quiero crear una situación donde Beatriz comprenda las consecuencias de sus decisiones mientras yo aún esté vivo para verlo». Le expliqué mi plan, elaborado durante las horas de insomnio de la noche anterior. Mi abogado me escuchó con atención creciente, ocasionalmente asintiendo con aprobación profesional. «Es una estrategia arriesgada, Álvaro, pero completamente legal. Sin embargo, requerirá coordinación perfecta y timing preciso. Tengo tiempo y recursos. Isabel me enseñó a ser paciente, pero la traición de Beatriz me ha enseñado a ser implacable». El primer paso de mi plan se ejecutó esa misma tarde. Tomás había preparado documentos legales que requerían mi presencia personal en el banco, acompañado de testigos, para realizar transferencias específicas de mis cuentas personales. A las 3 de la tarde, Elena Castañeda nos recibió en el banco, junto con 2 empleados que actuarían como testigos oficiales. Procedí a transferir 500.000 euros a una cuenta separada que sería inaccesible para cualquier heredero durante 5 años, destinada exclusivamente a una fundación benéfica,
que yo establecería en memoria de Isabel. Otros 300.000 euros los transfería a cuentas de plazo fijo, que se activarían solo para los gastos educativos de mis nietos, Adrián y Sofía, pero únicamente cuando cumplieran 25 años. Beatriz no tendría acceso ni control sobre estos fondos, pero la parte más ingeniosa de mi estrategia aún estaba por venir. A las 5 de la tarde, me dirigí a las oficinas de Gestiones Inmobiliarias Torres, la empresa que manejaba el alquiler de nuestro local comercial. El gerente, Sebastián Torres, me conocía desde hacía años. «Don Álvaro, mis condolencias por doña Isabel», me saludó con respeto genuino. «¿En qué puedo ayudarle?» «Sebastián, necesito que contactes inmediatamente a todos los inquilinos actuales y potenciales y les informes que el local quedará disponible para venta en las próximas semanas». «¿Está seguro? Es una excelente fuente de ingresos pasivos». «Completamente seguro. Pero aquí está la parte importante. Quiero que generes una expectativa muy alta en el mercado. Haz correr la voz de que será una oportunidad única». Sebastián asintió, aunque parecía confundido por mi urgencia. El 20 de marzo, exactamente como había calculado, recibí la llamada que estaba esperando. «Papá, soy Beatriz», dijo su voz al otro lado de la línea, con un tono considerablemente más suave que el último día. «Necesitamos hablar. Creo que hubo malentendidos terribles». «¿Malentendidos?», respondí con frialdad calculada. «Sí, papá, estaba muy alterada por la muerte de mamá. Dije cosas que no sentía realmente. Los guardias de seguridad. Fue una decisión emocional equivocada». Continúa. «He estado pensando en lo que mamá habría querido. Ella nunca habría aprobado que la familia se separara por un malentendido. Beatriz estaba intentando manipularme emocionalmente, usando la memoria de Isabel como herramienta de chantaje. Pero yo ya no era el hombre vulnerable que había sido 3 días atrás. Beatriz, ¿has tenido problemas para acceder a las cuentas bancarias de tu madre?» Hubo una pausa reveladora antes de que respondiera. «No he intentado acceder a nada, papá. Solo quería asegurarme de que tú estuvieras bien financieramente». Mentira tras mentira. Pero yo necesitaba que siguiera creyendo que tenía alguna posibilidad de éxito. «Ven a casa mañana a las 4 de la tarde», le dije. «Hablaremos sobre el futuro de la familia». «Gracias, papá. Sabía que entenderías». Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez desde la muerte de Isabel. Beatriz había mordido el anzuelo exactamente como había previsto. La trampa estaba lista para cerrarse. La mañana del 21 de marzo, desperté con una energía que no había sentido desde antes de la enfermedad de Isabel. Por primera vez en meses tenía un propósito claro y definido. Mientras desayunaba en la cocina donde Isabel había preparado miles de comidas para nuestra familia, marqué el número de Esteban Ruiz Moreno. «Esteban, necesito que ejecutes la segunda fase de nuestra investigación», le dije sin preámbulos. «Quiero los nombres y direcciones exactas de todos los acreedores de Rubén Castillo». «¿Para qué propósito, señor Montoya?» «Voy a comprarles las deudas». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Está seguro? Eso podría costarle una cantidad considerable». «Esteban, tengo 72 años y acabo de perder a la mujer de mi vida. El dinero ya no es mi prioridad principal. La justicia, sí». 3 horas después, Esteban me entregó una lista detallada de todos los acreedores de Rubén. La situación era aún peor de lo que habíamos descubierto inicialmente. Además de los 300.000 euros de deudas comerciales y los 120.000 de préstamos de juego, había descubierto otros 80.000 euros en deudas personales con prestamistas privados. Mi estrategia era simple, pero devastadoramente efectiva. En lugar de esperar a que Beatriz heredara para saldar las deudas de su marido, yo me convertiría en el acreedor principal. Controlaría financieramente el destino de mi hija de la misma manera que ella había intentado controlar el mío. Mi primera parada fue las oficinas de Suministros Industriales García, la empresa que más dinero le debía a Rubén, 110.000 euros por mercancía nunca pagada. Antonio García, el propietario, era un hombre de unos 60 años con aspecto cansado de lidiar con deudores morosos.
Me recibió con curiosidad cuando me presenté como el suegro de Rubén Castillo. Señor García, le dije directamente, vengo a proponerle un negocio que beneficiará a ambos. Quiero comprarle la deuda que Rubén Castillo tiene con su empresa. García me miró con expresión escéptica. Señor Montoya, esa deuda lleva 6 meses sin movimiento. Rubén prometió liquidarla cuando recibiera una herencia familiar, pero esa herencia nunca llegará, completé. Le ofrezco 65.000 euros en efectivo hoy mismo a cambio de que transfiera legalmente esa deuda a mi nombre. Los ojos de García se iluminaron. Recuperar más de la mitad de una deuda que consideraba perdida era una oferta irresistible. ¿Y qué gana usted con esto?, preguntó con comprensible curiosidad. Digamos que tengo mis propios métodos para recuperar dinero de mi yerno. En menos de 2 horas había firmado el contrato de cesión de deuda. Antonio García se marchó con un cheque de 65.000 euros y yo me convertí oficialmente en el acreedor principal de Rubén Castillo. Mi segunda parada fue el banco Créditos Rápidos Madrileños, una entidad especializada en préstamos personales de alto riesgo. El director, Manuel Herrera, inicialmente se mostró reacio a discutir las deudas de terceros. Señor Montoya, la información sobre nuestros clientes es confidencial. Le mostré mi documento de identidad junto con el certificado de matrimonio que me identificaba como suegro de Rubén. No busco información confidencial, busco comprar la deuda. Manuel revisó el expediente de Rubén en su ordenador, frunciendo el ceño progresivamente. Su yerno debe 80.000 euros con intereses acumulados. Llevamos 4 meses intentando contactarlo sin éxito. Le ofrezco 50.000 euros, transferencia inmediata, por la cesión completa de esa deuda. ¿En efectivo? En efectivo. 20 minutos después, tenía el segundo contrato firmado. Por 115.000 euros, había adquirido deudas por valor nominal de 190.000 euros. Pero mi movimiento más astuto aún estaba por llegar. A las 2 de la tarde me reuní con Lorenzo Ruiz, uno de los prestamistas privados que aparecían en la lista de Esteban. Lorenzo operaba desde una oficina discreta en el barrio de Lavapiés y su reputación en el mundo de los préstamos rápidos era legendaria. Don Álvaro me saludó con respeto cauteloso. Esteban me comentó que quería hablar sobre Rubén Castillo. Lorenzo, directamente al grano. Rubén te debe 45.000 euros. Te ofrezco 30.000 en efectivo por la transferencia de esa deuda. Lorenzo se reclinó en su silla, estudiándome con ojos calculadores. Don Álvaro, con todo respeto, Rubén es un caso perdido. Ha evadido nuestros métodos de cobranza durante meses. Yo no necesito métodos de cobranza extremos. Tengo métodos más sofisticados. Le mostré los contratos que había firmado durante la mañana. Lorenzo silbó suavemente. Impresionante. Está usted construyendo un monopolio de las deudas de su yerno. Exactamente. 1 hora después, tenía el tercer contrato. Por 145.000 euros totales, había adquirido el control legal de 315.000 euros en deudas de Rubén Castillo. Pero mi estrategia no se limitaba a comprar deudas existentes. También había decidido crear nuevas presiones financieras. A las 3:30 de la tarde, 30 minutos antes de la cita con Beatriz, recibí la confirmación de Sebastián Torres. El local comercial había generado un interés enorme en el mercado inmobiliario. 3 compradores potenciales habían hecho ofertas preliminares, la más alta por 230.000 euros. Perfecto. Beatriz llegaría esperando negociar una reconciliación que le diera acceso a mi patrimonio, pero se encontraría con una realidad completamente diferente. A las 4 en punto exacto sonó el timbre de casa. Abrí la puerta y encontré a Beatriz con una expresión que intentaba combinar tristeza, arrepentimiento y esperanza. Llevaba un vestido negro conservador y flores frescas, obviamente calculadas para evocar luto y respeto. «Hola, papá», me dijo con voz suave. «Traje flores para el altar de mamá». Las flores eran margaritas blancas, exactamente las mismas que yo había llevado al funeral y que ella me había impedido entregar. «Pasa, Beatriz. Tenemos mucho de qué hablar».
Se sentó en el sofá del salón donde Isabel y yo solíamos ver televisión juntos por las noches. Colocó las flores en la mesa de centro, un gesto obviamente ensayado. «Papá, he tenido tiempo para reflexionar sobre lo que pasó en el funeral». Comenzó con un tono que parecía genuinamente arrepentido. Estaba destrozada por la pérdida de mamá y creo que tomé decisiones equivocadas impulsada por el dolor. ¿Decisiones equivocadas? Los guardias de seguridad fueron innecesarios. Mamá habría querido que estuvieras ahí. Lo siento mucho. Me senté frente a ella, observando cada microexpresión de su rostro. Beatriz, ¿crees que una disculpa es suficiente? No, por supuesto que no. Quiero hacer todo lo posible para reparar nuestra relación. Mamá nos habría querido unidos en estos momentos difíciles. ¿Y qué propones exactamente? Sus ojos se iluminaron ligeramente, creyendo que había encontrado una apertura. Bueno, pensé que podríamos organizar juntos los asuntos financieros de mamá, asegurarnos de que todo esté en orden, que no haya problemas legales. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Beatriz, le dije con una sonrisa fría, tengo una sorpresa para ti. Beatriz me miró con expectación genuina, claramente esperando que mi sorpresa fuera algún tipo de regalo o gesto de reconciliación. Su postura corporal se relajó ligeramente, y por primera vez desde que había entrado, su sonrisa parecía menos forzada. ¿Una sorpresa, papá? ¿De qué tipo? Me levanté y caminé hacia el escritorio de Isabel, donde había preparado cuidadosamente una carpeta con todos los documentos que necesitaría para este momento. Beatriz me siguió con la mirada, su curiosidad mezclada con una esperanza mal disimulada. Beatriz, durante los últimos días he tenido tiempo para reflexionar sobre muchas cosas. Comencé mientras abría la carpeta. Sobre la familia, sobre el futuro, sobre las responsabilidades. Eso está muy bien, papá. Creo que todos necesitamos tiempo para procesar lo que ha pasado. Exactamente. Y parte de ese proceso ha sido tomar decisiones importantes sobre nuestras finanzas familiares. Sus ojos se iluminaron de manera casi imperceptible. Había picado el anzuelo completamente. Por ejemplo, continué sacando el primer documento. He estado revisando la situación financiera de Rubén. El cambio en su expresión fue instantáneo. La esperanza se transformó en alarma, aunque intentó mantener la compostura. ¿La situación de Rubén? No entiendo por qué. Oh, pero yo creo que sí entiendes perfectamente. Le mostré el contrato de cesión de deuda de Suministros Industriales García. Verás, Beatriz, ahora soy oficialmente el acreedor principal de tu marido por la cantidad de 110.000 euros. Beatriz se quedó completamente inmóvil, sus ojos fijos en el documento que tenía entre mis manos. El color desapareció gradualmente de su rostro. No entiendo qué significa esto. Significa que compré la deuda que Rubén tenía con Antonio García. Ahora, en lugar de deberle dinero a él, me lo debe a mí. Le mostré el segundo contrato. También adquirí su deuda con Créditos Rápidos Madrileños por 80.000 euros adicionales. Beatriz se llevó una mano a la garganta, un gesto inconsciente que había hecho desde niña cuando se sentía acorralada. Y finalmente, saqué el tercer documento. Compré sus deudas con prestamistas privados por otros 45.000 euros. Papá, ¿qué has hecho? He hecho exactamente lo que tú esperabas que hiciera, hija. He utilizado mi dinero para resolver los problemas financieros de tu familia, solo que no de la manera que habías planeado. Beatriz se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro del salón como un animal enjaulado. No puedes hacer esto. Es venganza. No, Beatriz. Venganza sería haber llamado a la policía cuando intentaste falsificar documentos bancarios. Venganza sería haber presentado cargos criminales contra ti y Rubén por fraude e intento de estafa. Sus piernas parecieron fallarle y se dejó caer nuevamente en el sofá. ¿Sabías sobre los documentos? Sé sobre todo, hija. Sé sobre tus visitas a múltiples bancos con firmas falsificadas de tu madre. Sé sobre tus consultas a bufetes de abogados sobre procedimientos de herencia. Sé sobre tus planes
para declararme mentalmente incapaz si yo vivía demasiado tiempo después de la muerte de Isabel. Beatriz comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de desesperación al verse completamente descubierta. Papá, por favor, estábamos desesperados. Rubén iba a perder todo. Los niños, la interrumpí, estarán perfectamente cuidados. He establecido un fondo educativo que garantizará su futuro universitario cuando cumplan 25 años. Pero ese fondo es exclusivamente para ellos. Ni tú ni Rubén tendréis acceso. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo vamos a vivir? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Me senté frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Beatriz, te voy a hacer una oferta, una sola vez. O la aceptas ahora, o nunca más tendrás otra oportunidad. Ella me miró con una mezcla de terror y esperanza desesperada. Puedo perdonar todas las deudas de Rubén. Los 315.000 euros que ahora me debe pueden desaparecer con mi firma. ¿Y qué tengo que hacer? Dos cosas muy simples. Primera, quiero que vengas conmigo mañana al cementerio donde está enterrada tu madre y que te disculpes públicamente con ella y conmigo delante de las mismas personas que presenciaron mi humillación en el funeral. Beatriz asintió rápidamente. Sí, por supuesto, haré eso. Segunda condición, quiero que me expliques delante de esas mismas personas por qué intentaste robar el dinero de tu madre antes de que su cuerpo estuviera frío. Papá, yo nunca... Beatriz, le dije con una voz que no admitía réplica. Tengo grabaciones de conversaciones telefónicas, copias de documentos falsificados, testimonios bancarios y mensajes de WhatsApp donde tú y Rubén calculáis cuánto dinero obtendríais con mi muerte. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando descontroladamente. No podemos hacer eso. Sería humillante. ¿Más humillante que impedir a un viudo despedirse de su esposa en su funeral? Pero papá, la gente nos juzgará. Perderemos nuestra reputación. ¿Tu reputación? Me levanté, caminando hacia la ventana desde donde podía ver el jardín que Isabel había cuidado con tanto amor. Beatriz, tu reputación se destruyó el momento en que decidiste expulsarme del funeral de mi esposa. Por favor, papá, tiene que haber otra manera. Me volví hacia ella. No la hay. Esta es mi oferta final. Humillación pública a cambio del perdón de las deudas, o ruina financiera completa. ¿Y después qué? Si acepto, ¿volveremos a ser una familia? La pregunta que había estado temiendo y esperando a la vez. Era el momento de la verdad absoluta. No, Beatriz, jamás volveremos a ser una familia. Tú mataste a nuestra familia el día que me gritaste que debería haber muerto en lugar de tu madre. Entonces, ¿para qué sirve disculparme? Para que puedas vivir con las consecuencias de tus actos sin la carga adicional de la ruina económica. Para que tus hijos tengan una madre que trabajó para redimir sus errores, no una delincuente que huyó de ellos. Beatriz lloró en silencio durante varios minutos. Finalmente, levantó la cabeza y me miró con ojos enrojecidos. ¿Cuándo? Mañana a las 4 de la tarde, en el cementerio de la Almudena junto a la tumba de Isabel. Se puso de pie lentamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Y si no voy? Entonces mañana a las 5 de la tarde, Rubén recibirá notificaciones legales exigiendo el pago inmediato de 315.000 euros, y tú recibirás una denuncia penal por falsificación de documentos. Beatriz se dirigió hacia la puerta sin decir una palabra más. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. ¿Alguna vez me perdonarás realmente? El perdón, le respondí, es algo que tienes que ganarte. Y después de lo que has hecho, no estoy seguro de que tengas suficiente vida para lograrlo. La noche del 21 de marzo fue la más larga que había vivido desde la muerte de Isabel, no por insomnio o dolor, sino por la expectación de lo que sucedería al día siguiente. Había puesto en marcha una maquinaria de justicia que ya no podía detener, y me sentía simultáneamente poderoso y melancólico. A las 9 de la mañana del 22 de marzo, mi teléfono comenzó a sonar. Era Rubén Castillo. «Don Álvaro»,
Su voz sonaba temblorosa. Beatriz me contó lo que hablaron ayer. Por favor, necesitamos encontrar una solución. Rubén, la solución es muy simple. Tu esposa debe cumplir con las condiciones que le establecí. Pero don Álvaro, usted sabe que una humillación pública destruiría completamente nuestra posición social. Perdería mis últimos clientes. Los niños serían señalados en el colegio. Deberías haber pensado en eso antes de planear mi muerte para pagar tus deudas de juego. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Cómo sabes sobre...? Rubén, sé todo, absolutamente todo, incluyendo tus visitas a casas de apuestas clandestinas y tus préstamos con intereses usurarios. Señor, le propongo algo diferente. Puedo firmar un pagaré garantizando el pago de toda la deuda en cuotas mensuales, con intereses si es necesario. ¿Con qué dinero, Rubén? Tu empresa está quebrada, no tienes trabajo estable y acabas de perder tu última fuente de ingresos. Conseguiré trabajo. Beatriz también trabajará. Haremos lo que sea necesario. Su desesperación era palpable, pero yo ya había tomado mi decisión final. Rubén, tienes hasta las 4 de la tarde de hoy para convencer a tu esposa de que acepte mis condiciones. Después de esa hora no habrá más negociaciones. Colgué el teléfono y me dirigí al cementerio de la Almudena para preparar el escenario de lo que sería el momento más importante de mi venganza. Llegué al cementerio a las 2 de la tarde, 2 horas antes de la cita acordada. La tumba de Isabel era aún muy nueva, con flores frescas que yo había colocado esa mañana temprano. Las margaritas blancas que ella tanto amaba creaban un contraste hermoso con el mármol negro de la lápida. Lo que Beatriz no sabía era que yo había invitado a testigos específicos para presenciar su disculpa pública. Durante la mañana había contactado a las personas más importantes de nuestro círculo social: Carmen Delgado, nuestra vecina, Miguel Serrano, el hermano de Isabel, Pilar Vega, la hermana menor de Isabel, el padre Antonio Jiménez, nuestro párroco, y Elena Castañeda, la directora del banco. Todos habían aceptado venir, movidos por la curiosidad de presenciar la resolución del escándalo que había conmocionado a nuestra comunidad. A las 3:45 comenzaron a llegar mis invitados. Les había explicado que Beatriz había solicitado hacer una declaración pública de disculpa y que yo había accedido como parte de un proceso de reconciliación familiar. Carmen Delgado fue la primera en llegar. Álvaro, me alegra saber que Beatriz va a rectificar su comportamiento. Lo que pasó en el funeral fue inadmisible. Miguel Serrano llegó poco después, acompañado de su esposa Rosa. Cuñado, Isabel estaría orgullosa de saber que estás dando a Beatriz una oportunidad de redimirse. El padre Antonio llegó exactamente a las 4 en punto. Don Álvaro, espero que este encuentro traiga paz a su familia. Pero las 4:10 llegaron sin señales de Beatriz. Después las 4:15. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos consultando sus relojes con evidente incomodidad. A las 4:20, Elena Castañeda se acercó a mí. Don Álvaro, ¿está seguro de que su hija confirmó su asistencia? Completamente seguro, respondí, aunque por dentro comenzaba a sospechar lo que había sucedido. A las 4:25 mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de Beatriz. Papá, no puedo hacerlo. Lo siento, pero no puedo humillarme públicamente. Prefiero asumir las consecuencias financieras. Leí el mensaje en voz alta para que todos los presentes pudieran escucharlo. La reacción fue inmediata y contundente. ¡Qué desvergüenza!, exclamó Carmen. Ni siquiera tiene la decencia de aparecer para disculparse. Miguel Serrano negó con la cabeza tristemente. Isabel se está revolviendo en su tumba. El padre Antonio me puso una mano en el hombro. Don Álvaro, usted hizo todo lo posible por darle una oportunidad de redención. Pero yo no estaba sorprendido. En realidad, había esperado exactamente esta reacción de Beatriz. Su orgullo era más fuerte que su inteligencia, y eso iba a costarle todo. Amigos, les dije a los presentes, les agradezco profundamente que hayan venido. Su presencia aquí demuestra el respeto y amor que sentían por Isabel. Lamentablemente,
Mi hija ha decidido que su orgullo vale más que su familia. Después de despedir a los invitados, me quedé solo junto a la tumba de Isabel. Saqué mi teléfono y marqué el número de Tomás Navarro. ¿Tomás? Beatriz no apareció. Ejecuta la fase final del plan. ¿Estás seguro, Álvaro? Una vez que pongamos esto en marcha, no habrá vuelta atrás. Completamente seguro. Beatriz tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Muy bien. En 30 minutos, Rubén recibirá la notificación de cobro inmediato de las deudas y Beatriz recibirá la denuncia penal por falsificación de documentos. Pero yo tenía preparada una sorpresa final que ni siquiera Tomás conocía completamente. Tomás, hay algo más. Activa también el testamento definitivo. ¿El testamento definitivo? Sí, el que redactamos en secreto la semana pasada. Beatriz queda completamente excluida de cualquier herencia. Los bienes se distribuyen entre la Fundación Benéfica en Memoria de Isabel, el Fondo Educativo para mis nietos y donaciones específicas a las personas que realmente honraron la memoria de mi esposa. Álvaro, eso significa que Beatriz no recibirá ni un euro de mi patrimonio, ni ahora, ni cuando yo muera. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina donde Isabel había preparado miles de comidas para nuestra familia, recibí una llamada desesperada de Beatriz. «Papá, por favor, los abogados están en mi puerta. Dicen que Rubén debe 315.000 euros inmediatamente». «Así es, Beatriz, y a mí me van a arrestar por falsificación de documentos». «Eso también es correcto». «Papá, por favor, todavía puedo disculparme públicamente. Haré lo que sea». «No, hija. Tu oportunidad era hoy a las 4 de la tarde. La desperdiciaste». «Pero somos familia». «No», le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «La familia terminó cuando me gritaste que debería haber muerto en lugar de tu madre. Lo que queda ahora son simplemente las consecuencias de tus decisiones». Y colgué el teléfono por última vez en mi vida. Los siguientes 6 meses fueron una mezcla fascinante de tranquilidad personal y observación de las consecuencias que mis decisiones habían desencadenado en la vida de Beatriz y Rubén. Desde la perspectiva de un hombre que había perdido a su esposa y descubierto la traición de su hija, cada desarrollo era a la vez doloroso y satisfactorio. El 23 de marzo, apenas un día después del ultimátum fallido en el cementerio, recibí la primera actualización de Tomás Navarro sobre el progreso de los procedimientos legales. «Álvaro, los documentos han sido entregados. Rubén tiene 15 días para presentar un plan de pago de los 315.000 euros, o enfrentará el embargo de todos sus bienes disponibles». Y la denuncia penal contra Beatriz, presentada formalmente ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid. La falsificación de documentos bancarios es un delito grave que conlleva penas de prisión de 1 a 3 años. Durante las primeras semanas intenté mantenerme alejado de cualquier información sobre la situación de mi hija. Pero vivir en el mismo barrio donde había construido mi vida durante décadas hacía imposible evitar completamente las noticias sobre su deterioro progresivo. Carmen Delgado, nuestra vecina perpetuamente informada, se convirtió involuntariamente en mi fuente principal de información. Álvaro se me contó una mañana mientras regaba sus plantas. «Vi a Beatriz ayer en el supermercado. Parecía demacrada, comprando solo productos básicos. Dicen que Rubén perdió el local de su oficina porque no podía pagar el alquiler». 2 semanas después, Elena Castañeda me informó durante una visita rutinaria al banco que Beatriz había intentado solicitar un préstamo personal de emergencia por 50.000 euros. Por supuesto, don Álvaro, rechazamos la solicitud inmediatamente. Su situación financiera es insostenible y además aparece en nuestras bases de datos como persona involucrada en intentos de fraude bancario. El 10 de mayo, exactamente 2 meses después de la muerte de Isabel, recibí una visita inesperada que me proporcionó información detallada sobre la nueva realidad de Beatriz. Era Adrián, mi nieto de 16 años. Llegó a casa después del colegio con expresión seria que contrastaba dramáticamente con la alegría natural que había caracterizado su infancia. «Abuelo, necesito hablar contigo».
Me dijo con una madurez que me sorprendió. Por supuesto, Adrián. ¿De qué quieres hablar? De mamá y papá, de lo que está pasando en casa. Le serví un vaso de leche y nos sentamos en la cocina donde Isabel había consolado tantas preocupaciones infantiles durante años anteriores. Abuelo, mamá llora todas las noches. Papá desaparece durante días enteros buscando trabajo, pero siempre regresa más deprimido. Hemos tenido que vender el coche, cancelar las actividades extraescolares de Sofía y mamá está trabajando limpiando oficinas por las tardes. Mi corazón se contrajo al escuchar el sufrimiento en la voz de mi nieto, pero también sentí una satisfacción fría al saber que mis decisiones estaban teniendo exactamente el impacto que había calculado. ¿Y qué opinas tú sobre toda esta situación, Adrián? Sinceramente, abuelo, no entiendo completamente qué pasó entre mamá y tú, pero sí sé que mamá hizo algo terrible en el funeral de la abuela Isabel. ¿Ella te ha explicado qué sucedió? Solo dice que tomó decisiones equivocadas cuando estaba muy triste y que ahora toda la familia está pagando las consecuencias. Adrián hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos con una intensidad que me recordó vívidamente a Isabel cuando tenía algo importante que decir. Abuelo, mamá me pidió que viniera a preguntarte si hay alguna posibilidad de que reconsideres tu decisión. Dice que está dispuesta a hacer cualquier cosa para arreglar las cosas. Cualquier cosa, Adrián, cualquier cosa. Le expliqué a mi nieto, con palabras apropiadas para su edad, lo que su madre había hecho. Los intentos de falsificación, la humillación en el funeral, los planes para declararme mentalmente incapaz y las conversaciones donde había calculado mi muerte para beneficiarse económicamente. Adrián escuchó en silencio, su expresión volviéndose progresivamente más seria, a medida que comprendía la magnitud de las acciones de su madre. ¿Es verdad todo eso, abuelo? Todo, Adrián. Tengo documentos, grabaciones, testimonios. Tu madre cruzó líneas que no pueden ser borradas con disculpas. ¿Pero qué va a pasar con nosotros? ¿Con Sofía y conmigo? Era la pregunta que había estado esperando y la razón por la cual había establecido el fondo educativo. Adrián, cuando cumplas 25 años, tendrás acceso a un fondo que garantizará tu educación universitaria y te dará una base financiera sólida para comenzar tu vida adulta independiente. Lo mismo para Sofía. ¿Y mamá y papá? Tendrán que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. El 15 de julio, 4 meses después del funeral de Isabel, recibí una llamada de Miguel Serrano, el hermano de mi esposa. Cuñado, me encontré con Beatriz en el centro comercial. Está trabajando en una tienda de ropa, cobrando el salario mínimo. Me preguntó si yo podía interceder ante ti para buscar algún tipo de reconciliación. ¿Y qué le respondiste, Miguel? Le dije que Isabel jamás habría perdonado lo que hizo en el funeral, que algunas traiciones no tienen perdón posible. Hiciste bien. Pero, cuñado, también te digo que verla así, tan derrotada, tan diferente de la mujer que conocimos, da un poco de pena. Miguel, la pena no borra la traición, y la traición no desaparece porque las consecuencias sean dolorosas. El 22 de septiembre, exactamente 6 meses después de la muerte de Isabel, tuve mi último encuentro directo con Beatriz. La vi en el mercado municipal, comprando verduras baratas y comparando precios obsesivamente. Llevaba ropa simple, el cabello recogido de manera práctica, y una expresión de cansancio permanente que había reemplazado la arrogancia que recordaba de nuestros últimos encuentros. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Ella se acercó lentamente, con pasos inciertos. «Papá», me dijo con voz quebrada, «¿podemos hablar 5 minutos?» «Habla». He aprendido mi lección, completamente. Estoy trabajando 18 horas diarias entre la tienda y la limpieza nocturna. Rubén finalmente encontró trabajo como repartidor. Estamos pagando nuestras deudas poco a poco. Me alegra escuchar eso. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? La miré durante varios segundos, recordando la mujer que había expulsado a su propio padre del funeral de su madre. Beatriz, el perdón requiere confianza, y la confianza, una vez rota de la manera que tú la rompiste, no puede ser reparada.
pero somos familia. No, le respondí con finality definitiva. La familia terminó el día que decidiste que tu madre valía menos que el dinero que esperabas heredar. Y me alejé, dejándola parada entre las verduras baratas, finalmente comprendiendo que algunas decisiones tienen consecuencias permanentes e irreversibles. Hoy, 15 de marzo de 2025, exactamente un año después de la muerte de Isabel, me encuentro sentado en el mismo jardín donde ella cultivaba sus margaritas blancas, reflexionando sobre el año más transformador de mi vida. A los 73 años, he aprendido que la justicia no siempre llega de la manera que esperamos, pero cuando llega, su impacto es permanente y definitivo. Durante estos 12 meses, he construido una nueva existencia que honra la memoria de Isabel mientras me protege de futuras traiciones familiares. Mi rutina diaria incluye trabajo voluntario en el Hospital de Cuidados Paliativos San Rafael, donde ayudo a otras familias a navegar los momentos más difíciles de sus vidas. Es una labor que me conecta con el propósito más profundo que Isabel siempre me enseñó: servir a otros desde la compasión genuina. La Fundación Isabel Vega Morales, establecida con 500.000 euros de nuestro patrimonio familiar, ha proporcionado apoyo a 200 familias que enfrentan enfermedades terminales. Cada mes recibo cartas de agradecimiento de personas que han encontrado dignidad y paz en sus últimos momentos gracias a los recursos que mi esposa nunca pudo disfrutar por culpa de la codicia de nuestra hija. El apartamento en la costa que Isabel y yo habíamos comprado para nuestra jubilación se convirtió en una casa de retiro temporal para viudos recientes. Durante el verano pasado, albergó a 8 hombres mayores que, como yo, habían perdido a sus compañeras de vida y necesitaban tiempo para reconstruir su identidad. Fue reconfortante descubrir que mi experiencia podía servir para guiar a otros a través del mismo dolor. Pero no todo ha sido trabajo altruista. También he mantenido una vigilancia discreta sobre la evolución de Beatriz y Rubén durante este año de consecuencias. En julio de 2024, Rubén perdió su trabajo como repartidor después de un accidente menor que dañó el vehículo de la empresa. Durante 3 meses, la familia sobrevivió únicamente con el salario de Beatriz en la tienda de ropa y sus ingresos nocturnos limpiando oficinas. En octubre tuvieron que mudarse de su apartamento alquilado a un piso más pequeño en un barrio menos deseable. Adrián, mi nieto, ha demostrado una madurez extraordinaria durante este periodo de dificultades familiares. Comenzó a trabajar los fines de semana en un supermercado para contribuir a los gastos domésticos, manteniendo simultáneamente excelentes calificaciones académicas. Cada 2 semanas viene a visitarme, y nuestras conversaciones me han permitido mantenerme informado sobre la situación familiar sin comprometer mi decisión de no reconciliarme con Beatriz. Abuelo, me dijo durante su última visita en febrero, mamá ha cambiado mucho este año. Ya no es la persona arrogante que recuerdo. Trabaja constantemente, nunca se queja, y por las noches estudia contabilidad en un curso online, esperando conseguir un trabajo mejor. ¿Y qué piensas tú sobre esos cambios, Adrián? Creo que son genuinos, pero también entiendo por qué no puedes perdonarla. Lo que hizo en el funeral de la abuela fue imperdonable. La sabiduría de mi nieto de 17 años me sorprende constantemente. Ha comprendido intuitivamente que algunas transgresiones trascienden las disculpas y la rehabilitación personal. Sofía, mi nieta de 15 años, ha tenido un año más difícil adaptándose a las nuevas circunstancias. Durante los primeros meses, me enviaba mensajes de WhatsApp suplicando que perdonara a su madre. Pero gradualmente, conforme comprendió mejor la magnitud de la traición de Beatriz, sus mensajes se transformaron en expresiones de comprensión y respeto hacia mi decisión. El mes pasado, recibí una carta manuscrita de Sofía que me conmovió profundamente. Querido abuelo, he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó el año pasado. Al principio estaba muy enojada contigo porque pensaba que estabas siendo cruel con mamá. Pero ahora que soy mayor y entiendo mejor las cosas, me doy cuenta de que mamá hizo algo terrible que no puede ser borrado. Quiero que sepas que te respeto por defender la memoria de la abuela Isabel
y que entiendo por qué no puedes perdonar a mamá. Te amo mucho y espero que algún día podamos tener una relación independiente de todo este problema familiar. La carta de Sofía me confirmó que mis decisiones, aunque dolorosas, habían sido educativas no solo para Beatriz, sino para toda la familia. En cuanto a mi propio proceso de duelo y reconstrucción, este año me ha enseñado que la venganza inteligente puede ser terapéutica cuando se ejecuta con principios éticos claros. No busqué destruir a Beatriz por sadismo, sino educarla sobre las consecuencias permanentes de traicionar la confianza familiar en los momentos más vulnerables. La casa donde Isabel y yo construimos nuestros recuerdos ha sido parcialmente transformada. Su estudio se convirtió en una biblioteca dedicada a libros sobre cuidados paliativos y psicología del duelo, que presto gratuitamente a familias que enfrentan situaciones similares. Su jardín sigue floreciendo con las margaritas que ella plantó, y cada mañana dedico 30 minutos a cuidarlas como una forma de mantener viva su presencia cotidiana. Durante las tardes, cuando la soledad se vuelve más intensa, encuentro consuelo escribiendo cartas dirigidas a Isabel. Le cuento sobre mi trabajo en el hospital, sobre el progreso de la fundación, sobre las visitas de nuestros nietos y sí, también sobre la transformación de Beatriz. En estas cartas puedo ser completamente honesto sobre mi proceso emocional sin la presión de mantener la fortaleza que muestro al mundo exterior. Mi querida Isabel, escribí en mi carta más reciente, han pasado 365 días desde que cerraste los ojos para siempre, y cada día confirma que tomé las decisiones correctas. Beatriz está aprendiendo el valor del trabajo honesto y la humildad, aunque esa educación haya llegado demasiado tarde para reparar nuestra relación familiar. Nuestros nietos están creciendo con una comprensión madura sobre la importancia del respeto y la integridad, valores que tú siempre defendiste. Al reflexionar sobre este año extraordinario, me doy cuenta de que la muerte de Isabel, aunque devastadora, me liberó para convertirme en la versión más auténtica de mí mismo. Durante 43 años de matrimonio, fui el esposo devoto, el padre protector, el hombre que mantenía la paz familiar a costa de confrontaciones necesarias. Pero la traición de Beatriz me enseñó que algunas situaciones requieren respuestas contundentes que trascienden la diplomacia familiar tradicional. Hoy, mientras observo las margaritas que Isabel plantó y que siguen floreciendo sin su cuidado directo, comprendo que el amor verdadero a veces se expresa mejor a través de la protección de principios fundamentales, incluso cuando esa protección implica cortar lazos que parecían inquebrantables. Beatriz tuvo múltiples oportunidades de rectificar su comportamiento, desde el momento en que comenzó a planear beneficiarse de la muerte de su madre hasta el ultimátum final en el cementerio. Eligió consistentemente su orgullo y su codicia por encima del respeto familiar y la decencia humana básica. Las consecuencias que enfrenta no son castigos crueles impuestos por un padre vengativo, sino resultados naturales y lógicos de decisiones que ella tomó deliberadamente. Mi papel fue simplemente asegurarme de que esas consecuencias fueran proporcionales a la magnitud de su traición. Mientras escribo estas reflexiones finales, siento una paz profunda que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Isabel. He honrado su memoria, he protegido su legado, he educado a nuestra familia sobre la importancia de la integridad y he encontrado una nueva forma de servir a mi comunidad. La justicia, cuando se ejecuta con paciencia e inteligencia, no busca venganza sino equilibrio. Y después de un año de observar ese equilibrio manifestarse en la vida real, puedo afirmar con certeza que algunas traiciones familiares merecen consecuencias permanentes e irreversibles. Isabel, donde quiera que estés, espero que apruebes las decisiones que tomé para defender tu dignidad y proteger los valores que compartimos durante casi medio siglo de amor verdadero. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.